Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La idea que yo tengo es comentarles un poco lo que hay respecto a la sintomatología emocional que se puede presentar en mujeres que están expuestas a abortos, y vamos a hablar un poco del aborto y vamos a hablar un poco de las pérdidas involuntarias, que también lleva síntomas emocionales, y vamos a hablar también de los nacidos, de qué posibilidad hay de que una mujer tenga síntomas emocionales de todas maneras con un nacido vivo, pues, que es importante verlo. La foto que ustedes ven aquí, no sé si tiene indicador, ¿cuál? ¿El de en la mitad? Ah, bueno. Entonces, yo no tengo hijos, pero ella es mi sobrina, entonces me encanta, y voy a confesarles que esta ecografía no es de ella, pero quiero deshacer el paso entre la ecografía que hubiera podido ser de mi sobrina de bebé, y lo que es hoy en día. Es decir, obviamente fue una bebé esperada, no tiene nada que ver con el tema del aborto, pero solamente me pongo a pensar qué hubiera ocurrido si alguien hubiera hecho un diagnóstico o alguien hubiera hecho una sugerencia a mi cuñada y a mi hermano respecto a que mi sobrina no estuviera. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas es que vamos a plantear la presentación del día de hoy. Yo planteo inicialmente hablar, o sea, que las personas que estamos aquí sentadas, y veo muchas niñas jóvenes en edad de merecer, estudiando, formándose, y algunos hombres. Entonces, la idea de hablar, cuando lo planteo de esta manera, es pongámonos un momento en los zapatos de una persona que pudiera tener la opción, que pudiera encontrarse en riesgo porque alguna persona le propusiera tener un aborto, ¿sí? Planteémonos sin juzgar, en este punto, sin juzgar, cuál podría ser la situación de una mujer y su novio o su esposo frente a tener un embarazo en un momento que no lo quisiera tener. ¿Por qué lo hago en este momento y por qué lo hago en este auditorio? Por lo que digo, hay niñas y mujeres en formación que probablemente, aunque no lo digamos abiertamente, esto les habrá podido pasar por su mente y en algún momento pudiera ser un ofrecimiento que se les haga. La primera pregunta que yo me haría y que espero que se hagan ustedes es: ¿solucionar un problema realizando un aborto mejoraría síntomas emocionales? Como nos decían las doctoras abogadas, claro, uno de los planteamientos es que haya alguna alteración física o médica en la mujer que pueda ser una causa para que se haga un aborto. Eso no está contemplado, de acuerdo a lo que tú estabas diciendo, o sea, si está contemplado como enfermedad que ponga en riesgo la vida de la mujer, pero hoy en día se están pegando por ese lado de que por esa razón puede terminar en suicidio y que es un derecho fundamental, la vida de la mujer, Entonces, la pregunta inicial es: ¿se resuelve un problema realmente? Yo digo realizando un aborto, en la diapositiva inicial tenía cometiendo un aborto, pero pues vamos a hablarlo como realizando un aborto. Con los síntomas, ¿mejoraría síntomas emocionales? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creerían que existe la posibilidad? Quiero que se pongan un momentico en la posición de esa niña o de esa mujer que no esperaba estar embarazada y que tiene una cantidad de situaciones alrededor, como los ejemplos que nos han puesto aquí, ¿cierto? Si en ese momento esa mujer pudiera llegar a pensar esto, ¿qué tan factible sería? ¿Es factible? ¿Es factible que pensaran de esta manera? Sí, sí es muy factible, porque dentro de un abanico de posibilidades y donde se ve en ese momento el embarazo como un aborto, el embarazo como un problema, puede ser uno de los abanicos de posibilidades que la mujer tendría. No estoy diciendo que sea bueno o malo, ojo, estoy pensando en lo que pasaría por la cabeza de una mujer que no quisiera estar embarazada en ese momento. El lío es, también viene esta otra posición: ¿no realizar un aborto podría ser causa de síntomas emocionales? Que esa es la otra postura, o sea, si no se le hace el aborto, esta mujer se va a matar, esta mujer va a deprimirse, esta mujer va a tener trastornos de ansiedad. Eso tampoco debemos minimizarlo, y resulta que sí existe la posibilidad, solamente que
si lo minimizan quienes hablan a favor del aborto. O sea, que dicen que no existe posibilidad y que las mujeres, como cualquier otro evento en la vida, perfectamente podrían tener síntomas emocionales y no habría ningún problema. Ahora, sí es cierto, y yo pienso que cuando lo vamos a hablar desde el punto de vista científico, pues sí es cierto que el síndrome posaborto como tal, como estaba diagnosticado hace muchos años, y cuando Speaker y Rue en los años 90 hablaron de él, el problema fue cómo lo plantearon. Habían muchos defectos metodológicos para poder hablar del síndrome posaborto como tal, de manera tal que nunca entró a los sistemas de clasificación en psiquiatría. No existe. O sea, como tal, así como está contemplado, no existe. Entonces, ¿por qué? Porque se cometieron errores metodológicos al hablar del diagnóstico, como tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es un diagnóstico específico, sino que abarca una cantidad de síndromes y de síntomas que existen, ¿sí? Y que uno les puede colocar secundario a aborto, y en este caso sí podría ser contemplado por los manuales diagnósticos. ¿Sí? Porque en ese sentido sí existe, solamente que nosotros como médicos o como psiquiatras o como psicólogos le podemos colocar el apellido. O sea, como si cuando uno habla de una enfermedad mental secundaria a epilepsia o una enfermedad mental secundaria a un retardo mental, ¿sí? Que es diferente. Entonces, no está contemplado en los manuales diagnósticos y eso es cierto. Y es muy frecuente la sintomatología emocional en pacientes, pero también es cierto, y eso también cuando nos lo pregunten, hay que decirlo, y es que depende la intensidad de la evidencia particular, también es real. O sea, no hay un solo factor. No es solamente el hecho del aborto, sino también todo lo que rodea a la mujer, que suelen ser muchas cosas alrededor que sí se relacionan directamente con el aborto y que empeoran la salud mental de la mujer en ese momento. Y no solamente de la mujer, también del esposo, del papá, del padre del bebé. Entonces, aquí yo traje una serie de estudios, no me voy a detener mucho en ellos, pero sí quiero contarles que sí se ha estudiado. La dificultad ha sido principalmente desde el punto de vista metodológico, porque hasta todavía existe mucho tabú al respecto y todavía a veces cuando hago esta clase con los estudiantes de pregrado me siento un poco incómoda buscando los estudios porque hay estudios muy mal hechos que aprueban el aborto y que dicen que no pasa nada con la mujer y también hay estudios muy mal hechos que dicen lo contrario. Entonces cuando uno se encuentra con eso en la literatura es muy difícil convencer a un auditorio de médicos respecto al tema. Pero les voy a contar que me encontré uno del 2019 que me convenció chévere. Este está interesante, todavía no se lo he presentado a los estudiantes de pregrado, pero pues ya lo incluí dentro de esta presentación. Este, que es del 2006, lo interesante es que con este estudio que se hizo en Nueva Zelanda, digamos que se evidenció que cuando una mujer joven aborta incrementa significativamente el riesgo de padecer. Acá lo digo porque estamos hablando de edad también y luego vamos a mirar si es qué momento del embarazo y todo esto. Pero en este lo interesante es que según los investigadores el 42% de las mujeres que se habían sometido a un aborto antes de los 25 años experimentaron una depresión 4 años siguientes. ¿Cuál es el problema? Hay la relación causal. ¿En qué momento ocurre el evento? En este caso el evento sería el aborto y en cuánto tiempo se pueden presentar los síntomas emocionales. Cuando estamos hablando de síntomas emocionales, se pueden presentar en el momento después o incluso aparecer con el tiempo muy tardíamente. Uno de los diagnósticos que vamos a ver más adelante es el estrés postraumático que suele tener un inicio demorado. Al principio la mujer lo tapa y luego ya no lo logra. Y entonces es cuando aparece la sintomatología. Entonces, en este estudio se cogió una cohorte de 1.265 niños desde el nacimiento. De esos, el 41% de las mujeres había quedado embarazada antes de los 25 años y de esas el 14.6% habían abortado. Entonces, es un estudio que no se hace para el aborto, pero se estudia la cohorte y se va mirando qué pasa. Entonces, eso es lo interesante. Las investigaciones, este es interesante porque yo no sé si ustedes han oído hablar de David Ferguson, que es una persona que se declaró ateo, que habló del estudio diciendo que obviamente no había relación entre síntomas emocionales y, o sea, no, pues ¿por qué no? Y resulta que el hombre se convirtió. Y el hombre resultó diciendo, mire, esto no es cuestión de religión, o sea, sí hay síntomas emocionales. Lo encontramos en un estudio que hicimos y sí los hay, o sea. En este estudio de 2006 igual, se realizaron 18.211 abortos en el 2004 y 98% tenían riesgo para la salud mental de la mujer, por lo menos riesgo. El estudio que está publicado actualmente y en ese año, 2006,
ponía en cuestionamiento que el hacer un aborto pudiera mejorar la salud mental de la mujer. Entonces, esto, de hecho, él mismo lo dijo. Y él mismo dice, si la legislación dice desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de razones sanitarias, obviamente entonces tendríamos que coger a todas esas mujeres a las que se les ofrece la posibilidad del aborto y evaluarlas. Eso no lo han hecho. ¿Por qué? Porque no conviene. Porque a largo plazo no conviene, ¿sí? Decir que ellas presentan sintomatología emocional. En este estudio del 2011, se ve que los abortos tardíos están vinculados a problemas psicológicos. Aquí yo digo, no nos peguemos a la palabra tardío, porque no importa la edad del embarazo. Solamente que, obviamente, mujeres que son sometidas a abortos tardíos, ¿qué es lo que ha pasado durante ese tiempo? Pues hay mucho más conciencia biológica de estar embarazada, de ser mamá. Entonces, en ese punto, por eso es que las trabajan mucho desde antes, para que ellas puedan negar el sentimiento maternal. Es lo que las hace duras para poder hacer el procedimiento y todo esto en ese momento. Entonces, mayor sensación de ambivalencia y requiere mayor asesoría de apoyo. Se hizo una encuesta en línea a 374 mujeres y miraron las circunstancias que las llevaron a abortar, qué historia tenían previa de salud mental, abuso físico-sexual y el estado emocional después del aborto. Y después de las 13 semanas de haber hecho el aborto, se encontraron en estas mujeres que podían estar más propensas a lo siguiente que les voy a contar. Uno, que las parejas desearon el embarazo en un 22% en las mujeres que efectuaron abortos tardíos frente a un 10.3% de mujeres que efectuaron abortos en etapas tempranas. En un 47.8% las mujeres fueron presionadas a abortar por alguien que no era su pareja contra el 30.5% en el caso de los abortos en etapas más tempranas. Sus parejas no se enteraron del aborto el 23.9% contra 12.5% de los casos. Habían abandonado sus parejas antes del aborto en el 28.3% contra el 15% y eso ya lo dijeron. O sea, cuando se hace, y ya estoy hablando de la experiencia con las pacientes que yo he visto, cuando se hace un aborto en pareja, el novio y la novia, porque no es el momento, porque están estudiando la carrera, de alguna manera entre los dos se vuelven cómplices, porque es una cosa de la que, independientemente de lo que diga la ley, ellos saben que no está bien. Ellos lo sienten y saben que no está bien. Luego no le van a contar a los papás ni a la gente, no lo van a contar. Lo manejan los dos. Al principio, eso los vincula un poco más, los hace más cercanos, al principio. Cuando pasa el tiempo, a la mujer se le despierta el, si a mí este hombre no me hubiera propuesto, yo no estaría en este plan. Por culpa de él yo hice algo que estaba mal. Y empieza a trabajarlo y le empieza a sacar con sus rasgos de personalidad todos los cuestionamientos y las cosas hasta cuando la relación se termina. O sea, lo que suele pasar es que la relación se termina. ¿Sí? Y era centrada en esa complicidad alrededor del aborto, alrededor de un acto que cometieron los dos. Los problemas físicos de salud fueron un factor que las impulsó a abortar en un 28.5% contra un 14% en los embarazos tempranos. Este es un trabajo del 2013, en donde durante un periodo de tiempo de 1995 al 2011 se cogieron 36 estudios para revisarlos en torno a si habían unos síntomas emocionales cuando se presentaba un aborto. Entonces cogieron esos estudios que había y se miraron metodológicamente cómo estaban. 6 de los estudios salieron porque metodológicamente estaban muy mal y de esos quedaron 30 estudios. Dentro de esos, 30 estudios mostraron riesgo claro de alteraciones mentales en el caso de los abortos. O sea, lo mostraron claramente. En 4 estudios, mayor probabilidad de síntomas versus en 3 estudios en los que no encontraban diferencia. O sea, ahí no había diferencia, pero por lo menos tenemos 4 estudios donde sí mostraban mayor posibilidad. Y el aborto, en el aborto hay síntomas más a largo plazo versus las pérdidas espontáneas. En ese estudio también se compararon las pérdidas espontáneas, que también llevan síntomas emocionales. Hay un episodio y un periodo de duelo normal que se presenta con la pérdida emocional y tiene una causa, tiene 2. Una, la sensación de la maternidad, que es psicológica, pero la otra es biológica, caída súbita de estrógenos. Todo, la parte que está ligada mucho a los estrógenos y a la caída súbita. Este es el que les comento, es uno de los que les comento, que es del 2019, que me parece muy lindo. Resulta que en este estudio que se hizo en Alemania y en Francia y Alemania trabajaron en este estudio, se analizaron 17.581 mujeres quienes abortaron
y se hizo pareado, o sea, otras 17.581 con feto nacido vivo, y se compararon. En edades entre los 26 y los 30 años, con una media más bien alta, que sea aproximada más hacia los 30 años. ¿Y qué encontraron ellos? Que había mayor posibilidad de depresión cuando había antecedente de aborto en un 6.6% versus un 5.4%. Uno no lo ve tan grande, pero es grande. O sea, uno dice, no, no es mucho, pero es mucho. 3.4% por encima de 2.7% de síntomas de ansiedad con el antecedente del aborto, 6.2 versus 5.6 con trastorno adaptativo en antecedentes de aborto y 19.3 versus 13.6 en trastornos somatomorfos. Miren que que me parece importante porque no lo voy a comentar más adelante, pero como les digo, este es el más reciente. Los trastornos somatomorfos son todos aquellos síntomas en los cuales la persona se siente enferma, realmente siente el síntoma, cuando lo examinan o la examinan no le encuentran físicamente nada y piensan que la mujer se está inventando la sintomatología. Entonces son todas esas mujeres que las tildan de dramáticas y de que se están inventando los síntomas cuando realmente lo que está ocurriendo es todo esto alrededor de, ¿sí? Por conflicto interno. Entonces, ¿eso cómo se prueba? Es un conflicto interno, o sea, ¿cómo lo probamos? No hay forma de probarlo, lo tiene. Bueno, acá yo tenía una foto antes del procedimiento y la sala quirúrgica donde se hacía el aborto, la quité porque se veía un poco maluca. Pero entonces acá, como ya ahora por derechos de autor tampoco se puede utilizar muchas fotos, esta es una foto de cuando yo estaba siendo internado en el hospital, entonces la sala de San Juan de Dios tampoco es que fuera muy bonita. ¿Cuáles son las causas para que ocurra un aborto? O sea, para que una mujer tome la decisión de hacer un aborto. Y entonces, obviamente cuando es un aborto espontáneo, pues hay causas biológicas que hacen que ese bebé que no es viable se pierda, ¿cierto? Entonces estaba destinado para perderse el embarazo, lo que no quiere decir que necesariamente la mujer sea como cualquier cosa, no, la mujer estaba embarazada, supo que estaba embarazada, tiene sus pruebas de embarazo positivas y en poco tiempo por malformaciones congénitas, la mayoría de ya los doctores acá me confirmarán, pero se pierde espontáneamente. Y a pesar de que sea un aborto en esas condiciones, como les digo, yo he visto casos de duelos complicados por la situación, así sea de esta manera. Y en el caso del aborto provocado, pues, ¿qué encuentra uno en la literatura? 2013 también. Se habla de falta de información, entonces que las mujeres no saben. Que no saben, que no sepamos, en internet nos comunicamos, nos llegan revistas, o sea, no, ese no es un argumento, que es que yo no sabía, que no entendía. Bueno, dificultades familiares económicas. Como una causa inicial que pueda desencadenar el posible pensamiento, sí, de acuerdo. Alteraciones del ciclo vital, también, o sea, sí, está en quinto semestre de enfermería, medicina, arquitectura, derecho, y el papá le dijo, y si se embaraza, pues abandona la carrera, ¿quién le paga? ¿Sí? ¿Qué es lo que piensa? Además, es lo que yo les digo cuando veo las pacientes, es lo que ella piensa que va a ocurrir. Al final no ocurre, el papá feliz con el nieto, claro, feliz, encantado. Al principio le peleó, le dejó hablar una semana, pero luego es el más feliz con el nieto. Entonces, alteraciones del ciclo vital. La presión social sí que es importante y escuchamos cómo dentro de las señoras que nos contaron su experiencia, la presión social cómo pegaba. Usted lo que tiene que hacer es, ahora, ¿usted cómo se le ocurre tener tantos hijos? Apárele a eso. O sea, a lo mejor entre ese y ¿cómo le llaman? Pomeroy en mi época se llamaba, y anticoncepción quirúrgica voluntaria, le decían también. Ligadura de trompa. ¿Cómo va a tener más de 2, 3 hijos? Camine, mijita, de una vez, firme acá. Y se le hace la ligadura. La presión social que les decía y la falta de principios. Esta presión social también son de las amigas, ¿no? Mija, usted no sea bobita, lo que hay que hacer es esto, va a tal sitio, eso no pasa nada, son unas células, usted se acompaña si quiere de una psicóloga, pero no pasa nada, usted ni siquiera necesita incapacidad, durará 2 días en la casa y no pasa nada, no pasa nada. Y la China, en medio de todo el problema que tiene, dice, bueno, y entonces yo comparo también esto con la decisión con el hecho de tomar la decisión de morir por suicidio o no. Claro, si yo estoy muy preocupada, si yo estoy sufriendo, tengo una depresión, en el momento en que tengo la depresión mi capacidad de decisión se disminuye, porque son tantos los problemas que una posibilidad es morir, dentro de otras posibilidades, pero una es morir.
Lo mismo pasa con el aborto, o sea, hay muchas posibilidades, yo hablo con mi papá, miro a ver qué hago, busco lo que sea, doy el bebé en adopción, lo que sea, pero en ese momento una opción es el aborto, ¿sí? Entonces, esa presión social de las amistades y de los médicos y de los abogados y de las pro aborto y de todo. Y la otra cosa que también se ha planteado, o el otro elemento que también se ha planteado, que yo lo miro con cuidado, la falta de principios, porque esto nos lleva a juzgar a la persona. Lo que nosotros debemos hacer es juzgar el acto. O sea, está mal matar a un bebé, independientemente de qué edad tenga en el embarazo, ¿cierto? No está mal la mujer, no es mala, y eso quiero que nos quede claro, porque cuántas mujeres yo recibo en consulta con cierta frecuencia que han hecho abortos y que vienen con un remordimiento gigante porque después se arrepintieron y esa mujer necesita ayuda. Yo no le puedo decir, usted mala mujer, vaya quémese en las palas del infierno porque no hay nada que hacer. Pues porque primero a mí no me corresponde juzgarla, yo tengo es que ayudarla. ¿Quién sabe qué habrá pasado y qué le faltó a ella para que la apoyaran, para que no tomara esa decisión tan difícil? Bueno, acá una fotico. ¿Qué pasa después? O sea, ¿qué pasa después con la personalidad de la mujer cuando se ha hecho un aborto? Si nosotros lo miramos desde el punto de vista muy crudo, decimos, como comentaban hace un rato, hacer un aborto no es un procedimiento médico. No es un procedimiento médico. O sea, a mí, a un ginecólogo no lo entrenan para hacer abortos. El médico que es ginecólogo lo entrenan para hacerle grados y manejar el paciente cuando se requiere una conducta médica que salve la vida del paciente, pero no para matar. O sea, no para hacer procedimientos que impliquen matar a otro ser humano. Entonces, por esa razón, no sería un procedimiento médico. Entonces, no tendría que hacerlo un médico, en última. Pues porque entra uno a utilizar palabras ya más agresivas. Si es un asesinato, ¿cómo se llama el que lo hace? Bueno, entonces, personalidad de la mujer. Entonces, ¿será que existen unos tipos de mujeres, unas personalidades específicas que van encaminadas a que la conducta relacionada con provocarse abortos esté asociada? Entonces, ¿qué les puedo decir? Si una mujer toma la decisión sabiendo las implicaciones que se saben, independientemente de que conozca o no el tema, pero lo sabe, porque uno lo sabe, que está bien y que está mal, está desde chiquito, se está metido ahí. Entonces, la conciencia. Entonces, sabe que lo está haciendo mal. Yo puedo apagar el chip y no sentir culpa. Y si apago el chip y tengo esa habilidad y esa capacidad, eso es un gran problema, porque ese chip lo apago no solo para eso, sino para otras cosas distintas que apagan la conciencia. Matar en otros contextos, robar, mentir, copiar en un examen. Entonces, ¿cuál es el lío? Que si la mujer tiene conciencia de eso y ha tomado la decisión y no tiene seguimiento y no busca ayuda, puede ser que ella también en el fondo sabe que hizo algo tan grave que cualquier otra cosa que haga finalmente no es tan grave. Lo más grave que hizo fue matar a un ser humano. Luego puede seguir matando seres humanos, puede robar, puede y ese sería un problema si la persona no tiene acompañamiento, porque podría hacer otras cosas diciendo ya estoy perdida, ya estoy en las pailas del infierno, pues ya, una más, una menos que... ¿Qué sucede con el cónyuge? Como veíamos hace un rato, no todos se enteran, pero la mayoría pueden hacer síntomas de estrés postraumático, síntomas depresivos, cuando se enteran que han perdido su hijo y que no les tomaron en cuenta, o que les dijeron y que venga y ponga la plata, o lo que sea. ¿Y qué pasa con el personal médico? Cuando está la posibilidad de hacer objeción de conciencia, ¿sí? Pues él va a defender hasta donde pueda para no. Pero cuando le toque, que hay algunos que se han dejado y han caído ahí por no perder el trabajo, también causa síntomas emocionales en el médico y estrés postraumático en los médicos que hacen los abortos. ¿Cuáles son los síntomas físicos que uno puede encontrar en un paciente o en una paciente después del aborto? Los síntomas físicos, el dolor de cabeza, el dolor abdominal, fatiga en general. Y los síntomas emocionales que son los que nos tienen aquí, insomnio, ansiedad, depresión, abuso de alcohol, dolor con la relación sexual y anorgasmia. Estas dos, si ustedes me lo preguntan desde el punto de vista de salud mental, podrían ser de las principales causas para que la mujer tenga síntomas emocionales a futuro, se perpetúen en el tiempo. Porque si es casada, por ejemplo, su relación de pareja ya está en juego, ya está en peligro.
La sintomatología puede aparecer con el tiempo o intensificarse. Puede ser que en esa primera parte para tomar la decisión, como les digo, la mujer se endurece y en ese momento se deja convencer de la persona que le acompaña, del asesor, del médico, del abogado, de la psicóloga, de la trabajadora social, quien sea que la está acompañando. Entonces ya dice, no, yo estoy bien, esto es lo que hay, esto está aprobado, la ley dice, la. Pero con el tiempo, cuando tenga, si es médica, cuando rote por pediatría y vea a los recién nacidos y sepa que ella hubiera podido tener su bebé, ¿qué va a pasar con el tiempo cuando nazca el hijo de su hermana? Cuando empiecen a hablar de las campañas en contra del aborto, ella se va, no lo dice, pero lo piensa, y eso le reactiva la sintomatología. También se habla de personalidades sociopáticas, esto no tiene que ver con salud mental directamente, sino con características de la persona, de cómo es. Y sí, hay personas que no sienten culpa de hacer cosas negativas y en ese caso les da lo mismo, como digo, matar, robar, pero entonces acá el problema no es el aborto como tal, sino la persona ya de entrada era así. Lo que te decía hace un rato, si ella ya tiene esa conciencia, apaga el chip de la conciencia, puede seguir haciendo ese tipo de cosas y eso sí se puede convertir en un trastorno de la personalidad sociopática porque sigue sin sentir culpa, haciendo cosas malas y apagó la culpa y siguió, ¿sí? Estímulos desencadenados, ahorita ustedes hablaban de sigue siendo un delito, eso me pareció interesantísimo porque es un buen argumento, mire, sí, no tiene que ver con salud mental, no habla de medicina, pero es un buen argumento para las niñas. Mire, eso sigue siendo un delito, solamente hay 3 causales, y todavía no están bien reglamentadas, y igual sigue siendo algo que no se debe hacer. ¿Ah? Entonces, estímulos desencadenantes de la sintomatología con el tiempo, lo que les digo, ¿no? Cada vez que se acuerde el día, la fecha que hizo el aborto, cuando hayan cumpleaños o de los sobrinos, cuando nazca un niño nuevo en la familia, bueno. ¿Cuáles son los cuadros clínicos principales que se presentan? ¿Por qué lo del estrés postraumático? ¿Por qué lo del síndrome postaborto entonces cayó? Porque la mayoría de los síntomas que se relataban se relacionan con el estrés postraumático, pero no hay solamente estrés postraumático. También tenemos trastornos depresivos mayores o trastornos adaptativos, que entonces se nos salen de lo que estaban descritos inicialmente en el síndrome postaborto, que era demasiado amplio. Entonces, ¿qué es un estrés postraumático? Es una persona que vive una situación que la pone en peligro en su vida y que es tan dramática que le puede causar pesadillas y le puede causar recuerdos que reviva todo el tiempo, y que pueden aparecer en el momento, al mes o después de 2 años, empezar a presentarse. O sea que no hay un momento en el cual se estipule que se inició la sintomatología y tiene relación directa. En el caso del aborto, o el estrés postraumático, porque normalmente lo que suele ocurrir es que la memoria, para defender a la persona, tapa el recuerdo. Entonces trata de no recordarlo hasta cuando algo se lo reactive y chun, es cuando empieza el de inicio demorado. Y entonces la persona evitará ir al médico, la señora evitará ir al médico, evitará ir al ginecólogo, evitará tener contacto con niños, cualquier cosa que le recuerde. Y obviamente se nota que su cambio de comportamiento se presenta y todo el tiempo está como inquieta de que algo va a pasar, no duerme bien. Ese es el estrés postraumático. El trastorno depresivo mayor es aquel que se presenta durante más de 2 semanas, en donde la mujer o la persona presente al menos todos los días y casi todo el día tristeza, todo el tiempo, relacionado con el evento, y que presente dificultad para sentir gusto por las cosas que antes le gustaban. Entonces, ver una película, comerse un chocolate, salir a dar una vuelta, hablar con la familia, entonces esos son los 2 cardinales, pero adicionalmente a eso, ideas de minusvalía, culpa, desesperanza, muerte y hasta suicidio. Entonces ahí están los síntomas dentro de los 15 días, que obviamente cualquiera de los 2 una vez se diagnostica requiere tratamiento farmacológico adicional al psicoterapéutico. Son 2 enfermedades. No es que esté triste nomás, no, son 2 enfermedades. Y la tercera es un trastorno adaptativo, que aunque es un trastorno, no es una enfermedad como tal, que requiere acompañamiento, que requiere psicoterapia, que requiere ayudar a la paciente a que mejore el sueño para poder evitar los otros síntomas complicados que se pueden presentar a largo plazo. La mujer siempre, después de eso, aunque no la vean, está en este plan. Normalmente. No habla con nadie. ¿A quién le dice? Al papá, a la mamá, a los hermanos. ¿A quién le dice cómo se siente de verdad? Es muy difícil.
Cuando llegan a psiquiatría, parte del manejo que nosotros tenemos que hacer es, uno, la psicoterapia, y parte de la psicoterapia es que hable de todo el tema, de todo lo que pasó, de cómo fue que llegó ahí, se desculpabiliza a la mujer y dice, bueno, listo, ya, bueno, ya, de aquí en adelante arranquemos como debe ser. Y el fortalecimiento espiritual es supremamente importante para ellas. Ellas necesitan sentir que han sido perdonadas, porque en el fondo tienen la sensación de que han hecho algo tan malo, tan malo, tan malo, que necesitan redimirse en ese pedacito. Entonces está la parte de la culpa, perdón, la necesidad del reparo y pues por supuesto que se van a seguir presentando los sueños y las pesadillas que obedecen al estrés postraumático que les decía. ¿Cuál es el proceso psicológico que se presenta frente al aborto? Que nosotras o las mujeres cuando están embarazadas, desde el momento en que quedan embarazadas, tienen la sensación biológica de ser mamá. Todo lo físico va cambiando, la glándula mamaria va cambiando, todo el cuerpo, los deseos, todo eso. Entonces eso comienza desde el principio. Hay un bombardeo externo para realizar un aborto a pesar del deseo interior de continuarlo. O sea, cuando yo les pregunto a las pacientes que han caído y han hecho un aborto, ellas qué querían hacer, en el fondo decían, no, pues la cosa se hubiera solucionado de otra manera, o sea, al final mi papá me hubiera aceptado, al final yo hubiera hecho esto, al final está, pero todo el mundo decía que lo que había que hacer era eso, entonces pues sí, yo me dejé llevar. Conflictos para la toma de decisiones, eso pasa siempre que tengamos un problema, es decir, si yo pierdo una materia en la universidad, yo tengo que tomar la decisión de decirle a mi papá o no decirle, volver a la universidad o no volver a la universidad. Y eso causa síntomas emocionales, por supuesto. Si está embarazada, también causa síntomas emocionales y son normales. Aunque el embarazo sea deseado, causa síntomas emocionales que no se resuelven con un aborto, que empeoran con un aborto. ¿Sí? Porque no se resuelve, no es un problema, es una situación de la vida, no es un problema. Cuando se toma la decisión, igual que con el suicidio que les decía hace un rato, una vez se toma la decisión, la persona sí siente alivio en ese momento y tiene resignación. Pero eso es como les digo, como el paciente que toma la decisión de matarse. Está muy triste, muy triste, muy triste y se le nota y todo el mundo se da cuenta hasta cuando toma la decisión. Hace la carta. Está tranquilo porque tomó la decisión y muere. Entonces es lo mismo. La idea es que no porque tome la decisión de morir o de hacer un aborto, eso me soluciona un problema psicológico, al contrario, lo puede causar. Pero la gente lo mira solamente desde el punto de vista de que una vez termine el embarazo se me acabó el problema, entonces ya, y ahí empieza. Racionalización para endurecer y eliminar los instintos maternales, eso es lo que yo les decía. Y cuando lo comentan con las amigas, que además son amigas, ¿cómo lo llamo yo? Cómplices, que le dice, fresca, China, a todas nos ha pasado, eso es muy fácil, usted tranquila, respire profundo, haga yoga, no sé qué, eso se le va a quitar. Fresca. Y cuando lo vuelva a pasar, viene y me cuenta y vamos y buscamos otros sitios, que las amistades son peligrosas. Está el proceso de sentirse sola, agotada, con recuerdos permanentes con esos estímulos que yo les decía, la depresión y la culpa, la agresión al padre del niño, y en algún punto va a ocurrir. Entonces la niña dice, no, pero es que él sí se va a casar conmigo y vamos porque estamos juntos en este problema. Y no sé, mentira, eso no pasa. Y si el novio se queda con ella, se queda por culpa, eso no es un matrimonio. Alteraciones crónicas de la personalidad, que ya lo habíamos hablado antes. Los factores, obviamente también hay factores biológicos, esa interrupción abrupta del ciclo hormonal causa síntomas emocionales incluso en la persona que tiene una pérdida espontánea. Pero eso se maneja como duelo, porque es la muerte espontánea de un ser querido. Entonces, pues, la conciencia biológica de haber estado embarazada y una sensación de fracaso como madre. Entonces, ¿qué pasa con esa mujer con el tiempo? Si tiene más hijos, tiene una dificultad de apego hacia los otros hijos, porque siente que ya perdió el primero o el segundo o el tercero. Entonces, hacia adelante dice, ¿qué tan buena madre voy a ser yo si a un hijo mío lo maté? ¿Sí? Y hasta ahí era la presentación que les quería comentar. Muchas gracias por la atención. Si tienen preguntas, con mucho gusto.
¿Se abre? Está abierto. Ah,